Ok, explícame entonces lo de lo del concepto del caballo de Troya, como la venida de Cristo siendo un caballo de Troya. ¿Cómo expandemos ese tema ahí? Sí, la historia del caballo de Troya es que se regala a un reino, le regala un imperio, o un reino le regala un caballo de Troya porque fue el escenario de Troya, de todas estas historias, leyendas que hemos heredado del mundo romano, griego, perdón. Bueno, la cultura nuestra es greco-romana, porque Roma conquistó a Grecia, pero Grecia conquistó filosóficamente a Roma. Entonces, de aquí vienen todas estas leyenda se regaló un caballo, ¿ve? Una figura como un trofeo. Sin embargo, ellos hicieron una fiesta por el gran regalo y dentro del caballo venía un ejército escondido. Entonces, esta historia toda la conocemos de niños, de la escuela. Entonces, un caballo troyano, que estos conceptos se usan también hasta en los virus, en la computadora, porque es que tú insertas, viene escondido una información dentro de un fichero. Entonces, la esencia del nacimiento, porque esta estrategia de que de repente o sea, hay un milagro, o sea, de repente es el nacimiento, o sea, cuando tú tienes una persona que nace, es un ser creado que nace. Por acá, en el nacimiento de Yeshua, de Jesús, es alguien que viene en un nacimiento. O sea, para el mundo visible nació alguien, pero realmente no es alguien que está surgiendo, sino es alguien que está viniendo en un nacimiento. A esto le llamamos caballo troyano, porque en la apariencia de un humano que nace, en la apariencia de un humano que nace, no está viniendo, no es, está viniendo alguien, como dijo Yeshua, dijo Jesús, el Hijo, yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, alguien que no pertenece a este mundo, alguien que no pertenece a este reino, por eso mi reino no es de este mundo, yo no soy de aquí. Alguien está apareciendo, viniendo en un nacimiento. La apariencia es que nace alguien, pero realmente es alguien que está viniendo escondido en un nacimiento. Y el que viene es un clon, no es de aquí. O sea, el que viene no pertenece, o sea, es el alfarero entrando en el barro. ¿Por qué? Porque él viene a corregir, como decimos en el mundo tecnológico, cuando eh, formateo una máquina, o sea, como formatear en inglés, pero en español se dice restaurar la máquina. Un restaura el programa. Entonces, el ingeniero se mete en el programa, en el sistema operativo. El ingeniero tiene que meterse en el sistema operativo para volver a restablecer la máquina. El que es el alfarero se está metiendo en el sistema operativo de la humanidad, se está metiendo en el ruido de la humanidad. Porque si la humanidad está pecando, la humanidad ha pecado, la humanidad es caída, la humanidad está muerta porque de que Adán y Eva pecaron, que dijo Dios, cuando comas del árbol la ciencia del bien y del mal, morirás. Que esto se ha entendido un poco místico, pero no. ¿Qué es lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal? El ruido. Cuando una tecnología se mete en un ruido, una computadora se mete en un ruido, aunque ella está funcionando, pero ella está muerta funcionalmente, tiene un ruido, tiene un problema. La humanidad entró en un ruido. Árbol de la ciencia del bien y del mal es el libre albedrío. Tú entraste en el ruido, saliste de la verdad. Ya Adán y Eva murieron de que se muere. O sea, nosotros en la muerte nos enfocamos simplemente en la pérdida de la vitalidad. Cuando uno se pone viejo y se muere, o uno se enfermó y se murió, o un accidente se murió. No, esa muerte es la consecuencia de una muerte funcional. O sea, primero estás muerto funcionalmente y después como estás muerto funcionalmente, viene la muerte física. Pero ya ellos murieron. Cuando ellos entraron en el ruido, murieron. Cuando yo a un teléfono le quito la línea, o sea, le quito el chip, ¿cómo se llama el chip en español? Bueno, aquí ya todos decimos el chip. Le quitas el chip, le quitas la línea, o sea, el teléfono se queda con vitalidad, pues el teléfono puede estar nuevo, acabado de comprar, pero sin el chip usted no tiene comunicación. O sea, cuando ellos entran en el árbol de la ciencia y el mal, salieron del chip. ¿Cuál es el chip? Árbol de la vida. Salieron porque eso está bien claro en la Biblia. Se separaron de Dios. ¿Qué es lo que es separarse de Dios? Es cuando el teléfono se separa de la línea. Ujú. Perdió la comunicación. El teléfono puede estar bueno,
por el separado de la línea, ya está muerto, ya está infuncional. Ya después que como está infuncional, tú no le cargas la batería y el teléfono se muere, ya es otra cosa. Porque ya tú no lo usas, ya tú ya estás inusual o sea, el hombre primero murió. O sea, muerte no tiene que ver con la parte física, sino que la parte física, que usted se pone viejo o usted se enferma, es la consecuencia de que como eres infuncional, al final te vas a destruir. Te vas a destruir ya totalmente, porque ya estás muerto. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque Yeshua, Jesús dice, yo no soy de este mundo. ¿Cuál es este mundo? Este mundo es el reino que ha caído, que está muerto, que está desconectado de Dios, que está en el ruido. Ahora Él viene y Él es un clon que se va a insertar en el ruido, porque Él es el único que puede arreglar el ruido, es el ingeniero. Ninguna creación, por muy maravillosa que sea y milagrosa, nadie tiene la base de datos completa para corregir el ruido. Tiene que venir el ingeniero, como cuando el ingeniero viene y se mete en el sistema operativo de la computadora. ¿Cómo se mete el ingeniero en el sistema operativo de la computadora? Pues el mouse es un caballo de Troya del ingeniero. Mm, Porque el mouse nació como figurita, la flechita del mouse como figura, nace del sistema operativo. Parece que es el sistema operativo, pero quien mueve el mouse es el ingeniero que está afuera. O sea, el mouse es un tipo de caballo de Troya. El teclado es un tipo de caballo de Troya. Porque aunque las letras del teclado son del sistema operativo, quien está manipulando las letras es el ingeniero que está afuera. Entonces, usted tiene que entrar en la computadora con una interfase que es como un caballo de Troya. Porque todos los iconos del teclado son del sistema operativo, pero quien está manipulando el teclado no pertenece al sistema operativo, no pertenece a ese reino. Está desde afuera manipulando la computadora. La flecha del mouse igual. La flecha del mouse es parida, es formada, cuando digo parida alegóricamente, por el sistema operativo. Pero quien está en la flecha, quien mueve la flecha es el brazo, es la derecha del ingeniero. Fíjate que así es como Yeshua está sentado, o sea, en el trono de Dios hay uno solo. Sentado a la derecha no significa otro, porque Dios es uno solo. Es que es la derecha, es el power del ingeniero. Es igual que el mouse. El mouse es la autoridad del ingeniero en la computadora. El mouse está sentado a la derecha del ingeniero, es la herramienta, es el brazo, es el hijo del ingeniero. Y ahora con esto de hijo quiero explicar algo muy importante. O sea, nosotros en el concepto de hijo tenemos el concepto tradicional de que hijo es que un papá tiene un niño que es su hijo, correcto. Pero no hemos interiorizado lo que significa hijo técnicamente. ¿A qué me refiero? Un perro tiene un hijo, porque el hijo del perro es un perro, es la continuación del perro. O sea, un hijo es una continuación en la tecnología, un hijo es un periférico, son las acciones de un sistema inteligente. Eso es lo que ocurre cuando un perro tiene un hijo. La genética de los perritos son la continuación del perro. Y los perritos son hijos del perro, porque el perro no pare gato. Pero el perro pare perrito. Pero en un humano pasa algo diferente. Que mi hijo es humano, tiene mi genética. Mi genética es hijo mío, pero él tiene libre albedrío. No quiere decir que él vaya a ser mi hijo. Porque él puede tomar la decisión que quiera. Él puede, si quiere, ser rebelde contra su padre y matarme. Entonces, él es hijo mío en su identidad, en su libre albedrío, porque él es hijo genéticamente. Como el perro pare perro, el perro no pare gato. Los perros, los hijos de los perros continúan, dan una continuidad al perro. Los hijos de los gatos dan una continuidad a los gatos. Pero un hijo mío no tiene que dar una continuidad mía. Claro, es humano, pero puede estar contra mí. Puede ser él, o sea, ¿quién es hijo? Aquel que continúa mi proyecto, aquel que es obediente. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios no pare como los animales, no pare como nosotros de la creación. Entonces, un hijo de Dios no es otro que es parido, sino que es aquel que continúa, que es una extensión de sus acciones. Ahora, yo soy hijo de Dios. Bueno, yo soy hijo de Dios y yo soy obediente al proyecto de Dios. Porque todos los que somos hijos de Dios, por la pregunta es, ¿yo soy obediente a la tradición cristiana o a la tradición judía o yo soy obediente a lo que Dios quiere que yo haga? Porque hijo de Dios es que estoy en sus acciones, no en lo que yo me creo que son las acciones de Dios. Ahora, el hijo de Dios en mayúscula, el hijo, que es el único, el unigénito, pero se llama unigénito, porque es el único que es su acción directa, esto es importante. Porque nosotros es el cuerpo de Dios, que somos un ejército, que son los escuadrones de Israel. Si es que es verdad que estamos en sus mandamientos.
si estamos en su proyecto. Soy un accionador, un continuador, igual que el perrito es hijo del perro porque es perro igual que el perro. Y el gato es hijo del gato porque el gato es igual que el gato. La pregunta es si yo soy un hijo de Dios, es porque yo estoy en su proyecto, no en mi interpretación, en su función. Entonces, el hijo en mayúscula, que es el, lo que se llama el ungido, el Machía, el Cristo, es aquel que es el unigénito, que es son las funciones directas de él, no de un equipo que hace su voluntad, porque el equipo que hace su voluntad es su esposa, su congregación, su nación que es Israel, o también dicho en latín que es la palabra iglesia, traducido al español. La congregación de él, la congregación, o sea, aquel cuerpo, por eso mi cuerpo, porque mi cuerpo entonces, ¿qué significa eso? Que si el cuerpo de Dios, su nación, su iglesia es su hijo, porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Dile al faraón que deja salir a mi hijo de Egipto. ¿Quién es su hijo? Su nación, su pueblo, con él, ¿quién está trabajando? Entonces, si el cuerpo de Dios es su hijo, mi cuerpo es mi hijo, porque mi cuerpo hace mis acciones. Y eso en la tradición social no lo hemos entendido. Mi cuerpo es mi hijo unigénito. Cuando yo, como papá, tengo un hijo, eso es, ya no es mi cuerpo, ya viene siendo un equipo, si mi hijo hace mi voluntad, un equipo que trabaja conmigo. Pero mi hijo unigénito, unigénito en el sentido que es mi esencia única de mí misma, es mi propio cuerpo, mi propio brazo, porque hace mi función. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, Dios no es un ser creado que pare otra cosa. Estamos hablando de su Hijo, es de su proyección, su manifestación visible, que es lo que dice Pablo, que es lo que dice en la epístola. Él es la manifestación visible del invisible. Por eso él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo hago sus acciones. Y él mismo dice, yo no hago nada por mí mismo. Como el mouse de la computadora no hace nada por sí mismo, sino que lo dirige el ingeniero. Y entonces viene la dicotomía, pero porque él tiene un diálogo con el padre, porque él habla con el padre de la misma forma que el mouse tiene que hablar con el ingeniero. El mouse tiene que conectarse con el ingeniero para hacer la función del ingeniero. El mouse está constantemente, mi brazo habla conmigo, habla con el cerebro. No habla conmigo conscientemente, pero mi brazo se mueve porque cuando yo tomo algo en mi brazo, yo tomo esto, yo he enviado mi brazo a este objeto, mi cerebro envía una señal y mi brazo va hacia el objeto, porque yo soy espíritu, pero mi brazo es hijo de mi función. Y eso es lo que es Yeshua, Jesús, el brazo, la derecha, las acciones de Dios. Mi brazo si hablara dijera, yo no hago nada que no haya visto de carne. Si el mouse hablara, la flechita del mouse dijera, yo no hago nada que no haya visto del ingeniero. O sea, mi brazo tiene una comunicación, un diálogo conmigo. Claro que esa comunicación es invisible, pero estamos hablando en el sentido técnico, porque la Biblia no la podemos interpretar como una novela, sino es el libro del creador hablando en su lenguaje técnico, en el lenguaje de diseño. Y su manifestación, que no está diciendo yo no hago nada por mí mismo, se está conectando con la fuente, porque el mouse tiene que conectarse con la fuente, que es el ingeniero, y mi brazo tiene que conectarse con la fuente, que soy yo, que es el cerebro que da el mando. Y es por eso vemos un lenguaje extraño en la Biblia. Ahora, ¿por qué entonces él nació, él ha venido en carne? ¿Ve? En carne se refiere al problema de la humanidad, a lo que la humanidad estaba caída, estaba Pregunta. cargada. Una pregunta regresando al tema de, porque eso me es interesante, el tema del caballo de Troya. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que venir escondido en un nacimiento cuando él es el dueño de, de toda la creación? Muy sencillo. Igual que yo soy el dueño de la computadora, pero la computadora funciona como sistema inteligente de forma independiente. Si la computadora tiene un ruido, yo tengo que entrar en carne operativo al sistema de la computadora. Yo tengo que entrar como un caballo de Troya que te explicaba, el mouse es mi caballo de Troya, porque soy yo dentro de la computadora. Yo tengo que entrar al sistema para corregirlo. Él tiene que entrar al sistema, porque yo de forma externa, yo puedo apagar la computadora. Eso es lo que ocurrió cuando el diluvio. Él, de forma externa, él no se metió en el ruido, no. En el diluvio, ¿qué se hizo? Se abrieron las fuentes de arriba. Es como que yo veo una computadora conflictiva y la apago. Se acabó. La apagué. De afuera yo puedo apagarla, pero si yo quiero que la computadora siga encendida y quiero corregir un problema interno en la computadora, esa es la diferencia entre el diluvio y entre el Mashiach. En el diluvio está reseteando el sistema, él no está metiéndose en el ruido del sistema. Él está
cortando, o sea, apagué la computadora, abrí la fuente de arriba, abrí la fuente de abajo, ¡boom! Todo el sistema se fue completo. Es ya una computadora nueva, una nueva creación. En Machía él viene al ruido que había, él viene al ruido que está. Es cuando yo mantengo la computadora encendida, pero me voy a meter adentro de la computadora. Yo soy ahora el mouse dentro de la computadora y estoy formateando, estoy corrigiendo determinados ficheros, determinados aspectos de la computadora. Yeshua vino al ruido, él vino en carne, ahora él viene al sistema, porque cuando el diluvio de Noé, no había una nación, no había una esposa, sino que el ruido se estaba yendo de las manos. Entonces apagó la computadora y dejó a aquel que quedaba todavía con entendimiento, que era Noé. Noé y su familia. Pero él no se metió dentro de Noé y su familia. No, no. Él agarró la fuente de arriba, la fuente de abajo y resetó el sistema. Es como cuando yo agarro y yo no me meto en la computadora. La apagué y se acabó. Ahora, él no se metió dentro de Noé y su familia, no se metió en el pecado de ellos, no se metió en el problema de ellos, sino cuando ya está definido Israel, cuando ya está definido su esposa, su cuerpo, que tiene un problema, tiene una enfermedad, ahora él como un sistema inmunológico se va a meter dentro de la esposa, se va a meter dentro de su nación. Y ahora él viene como el caballo de Troya, como aquella herramienta del ingeniero, que es el mouse en la computadora, pero es un caballo de Troya, porque el ingeniero está escondido en el mouse. El teclado de la computadora, que es un caballo de Troya, porque es el ingeniero escondido en esas letras, en esos iconos, en esos comandos del teclado. Son herramientas que aparentemente, sí, son herramientas que están en el sistema operativo, pero el que la está manipulando viene de afuera, sin apagar la máquina, porque el diluvio fue apagar la máquina. Ahora, en Yeshua, él se inserta en el problema operativo, por eso es el nacimiento original. ¿Por qué? Porque es alguien que viene en una genealogía, en una simiente, viene en la simiente de David. Pero ahora en esa simiente va a llegar una generación que es Miriam, María, donde él va a venir en esa. O sea, él viene históricamente en la simiente de David. María y José son hijos de David por la simiente de David, por el semen de David. Pero ahora, si es un niño humano que va a ser rey, tiene que heredar el reino de David, tiene que venir del semen de David, no puede ser virginal, no puede ser un milagro, no puede ser externo, porque es un niño que va a nacer, es un humano que va a heredar el reino de David. Pero cuando viene el rey eterno, el rey de reyes y señor de señores, si va a continuar el reinado de David, va a venir en esa genealogía, pero va a venir el que es rey. Él no tiene que heredar, porque así le dijo David. ¿Qué le dijo David en el Salmo al Señor? Y el Señor le dijo, David le está diciendo al Señor. Eso es lo que Yeshua, Jesús, confronta a los fariseos. ¿Cómo David, cómo yo voy a ser hijo de David si David me dijo a mí, Señor? David en el Salmo lo vio proféticamente. Dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Entonces, él no tiene que heredar un reino. Él es el rey eterno que viene. Él fue el que hizo a David rey. Él fue el que ungió a David. Por eso David es ungido de Dios. Los reyes eran ungidos de Dios. Los reyes son hijos de Dios. Hijos en el sentido de equipo. No el unigénito que es él, que es la manifestación de las acciones de Dios. Ahora, él no tiene que heredar un reino. Él es rey. Pero él sí va a venir en lo que él programó, que él programó que va a venir en la continuidad del reino de David, entonces va a venir en esa genealogía, pero en esa genealogía va a aparecerse él, va a venir él, como está escrito en Génesis, de la simiente de la mujer va a venir el que aplasta la cabeza a la serpiente. Entonces él va a venir en un clon, en una simiente a la mujer, por aquella mujer que viene de la genealogía de David, que viene, que está conectado para continuar el reino de David, pero lo va a continuar no alguien que va a heredar el reino de David, porque es alguien que hizo rey de David y es el rey eterno que viene. Entonces, de ahí la diferencia de cuando el ingeniero o apaga la computadora y la desecha, eso fue el diluvio. Ahí hubo ya el ruido pasó de la línea roja, como dice el dicho, y se hizo el sistema se aniquiló, hubo una nueva creación, borrado de cuenta nueva. Y ahí él no tiene que insertarse en el ruido porque lo que hizo fue apagar la máquina y crear una nueva máquina. O sea, con Noé vino una nueva creación, un nuevo sistema. Ahora, si ya él tiene a su nación, tiene a su nación y su nación está infectada. Porque ellos estaban, ve, había problemas, había pecados, había situaciones, inclusive quedaba nada más que en Jerusalén, nada más que estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y los levitas. Los levitas del templo, ¿y dónde estaban las otras 10 tribus? Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso es importante. Yeshua, Jesús dijo, yo he venido
a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Él viene a un ruido y ahora tiene que meterse en el sistema. Es cuando yo no desecho la máquina, sino voy a entrar al sistema operativo y voy a corregir la máquina desde adentro. Yo estoy entrando como un caballo de Troya. Por eso Yeshua, Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo, yo soy el ingeniero. Fíjate lo que dice Yeshua, lo que dice Jesús, yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está diciendo una cosa absurda, humanamente, porque la gente lo está viendo ahí. Está viendo ahí que está el carpintero, que está él físicamente y pues está diciendo, a mí me están viendo aquí, pero yo no soy de aquí. Es lo mismo que ocurre con un mouse en la computadora. Tú ves la flecha en la pantalla, por esa flecha si hablara dijera, yo soy el ingeniero que está afuera, yo estoy en el cielo. Yo no, o sea, la flecha está accionando en la computadora, pero es un caballo de Troya. Es alguien que está ahí, pero no pertenece a ese reino. Entonces, el caballo de Troya tiene dos aspectos importantes. Uno, que el ingeniero se está metiendo en el sistema y el ingeniero no pertenece al sistema. ¿Ve? Se está metiendo en el sistema alguien que no pertenece al sistema. Dos, poder hacerle juicio al sistema. Si el sistema se fue entregado legalmente a un Dios, porque el Dios de este mundo, lo dijo Yeshua, lo dijo Jesús, el Dios de este mundo es Satanás, porque Satanás, Adán y Eva tenían la autoridad de escoger quién va a ser el Dios, el que manda en este mundo. Adán y Eva desobedecieron a Dios y le dijeron sí a Satanás. Satanás entra al mundo como un rey legal. Es como que mi hija se casa con mi enemigo. Mi Sí. hija se casa con mi enemigo, el esposo de mi hija, mi enemigo pasa a ser legal a mi familia. Porque aunque es mi enemigo, yo tengo que matar a mi hija y matarlo a él. O sea, mi hija lo aceptó y ahora yo tengo el esposo de mi hija, ahora tengo a mi enemigo legalmente formando parte de mi familia porque mi hija hizo un pacto con él. Mi hijo hizo un pacto con mi enemigo. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Hicieron un pacto con Satanás, o sea, aceptaron la ordenanza. Satanás dijo, realmente no dijo Dios eso, sino realmente es aquello. Obedezcan a mí. Le obedecieron y entraron, establecieron quién es la autoridad, el rey de este mundo. Por tanto, Satanás está legal ahí. Todo lo que hace, o sea, quien puso a Satanás del rey no fue Satanás mismo, fue Adán y Eva. O tengo que destruir a Adán y Eva, fue lo que se hizo en el diluvio, o si yo quiero corregir, porque ya yo tengo un equipo dentro de Aníbal, que es Israel, que es mi pueblo, yo tengo que meterme adentro, tiene que venir el caballo de Troya, meterse alguien que no es de este mundo, y si el rey de este mundo se mete conmigo, perdió la legalidad, porque él puede reinar sobre el mundo, pero no conmigo, porque yo no soy de este mundo. ¿Y qué hizo Satanás? Crucificó a Yeshua, a Jesús, como si fuera un líder humano. Por eso siempre estaban preguntando, si tú eres el Cristo, si tú eres el rey, bájate de la cruz, eres tú, no eres tú. Era esa discusión. El Sanedrín, aquellos, los que estaban ahí en ese momento en autoridad, que eran, eso es importante, el verdadero sumo sacerdote es Juan el Bautista. Los que estaban en el Sanedrín, un Sanedrín corrupto, eran comprados por Roma. Inclusive, fíjate si era un Sanedrín corrupto, que había dos sumos sacerdotes, o no nada más que tiene que haber uno, que era el Padre y el Hijo, porque el verdadero sumo sacerdote estaba afuera. Fíjate la corrupción que había. Juan el Bautista es el verdadero sumo sacerdote, por eso es el que recibe, es el que prepara la venida de Yeshua, es el que unge a Yeshua, es el que hace el bautismo de Yeshua, porque el sumo sacerdocio que estaba ahí eran, estaban comprados por Roma, eran príncipes comprados por Roma para manipular a Israel. Entonces, ese sumo sacerdocio que estaba corrupto es el corrupto que lo condena a él. Pero lo condena a él pensando, ¿por qué se atreven a condenarlo a él? Porque piensan que es un líder humano. Fíjate qué fue lo que se le dijo para condenarlo. Tú te haces como Dios, blasfemas porque te haces como Dios. Ellos no se imaginaban que era Dios mismo, sino que te haces como Dios. Como tanto, como tú te haces como Dios, porque tú vas a crear un conflicto, se va a perder la nación, aquí va a haber una revolución, una guerra contra Roma y vamos a eliminar el problema. Pero ¿por qué lo estaban eliminando? Porque estaban confiados que era un líder humano. A ver si tú eres, ¿qué es lo que hacían? Le escupían. A ver si tú eres Cristo, profetiza. Si tú eres de verdad, profetiza. Dale, se burlaban de él. Creo que lo tentaban con cosas así como profetiza, haz un milagro. Si los judíos ortodoxos, de todas formas, no creen que si una persona hace un milagro, necesariamente por el libro de Isaías, dice, si lo ves hacer milagro, o sea, no quiere decir que es un profeta o que es realmente viene de Dios, ¿entiendes? Porque tú crees que lo tentaban con cosas que ellos, aunque lo hiciera, no iban a creer. Y aunque los hizo, no, o sea, no se cree en ese tiempo que pensaba que era un Sí. líder humano aún así haciendo las cosas que hizo, ¿entiendes?
Precisamente eso que tú dices está precisamente desde el principio de los mandamientos que Dios le da a Moisés. Dios le dice, si aparece alguien que hace milagros, hace lo que sea, pero no cumple mis mandamientos. Por eso ellos lo confrontaban en todo, no solamente los milagros de una forma irónica, una forma, porque si es Mashiach, tiene que haber señales, tiene que haber milagros, pero lo principal es que tiene que cumplir o sea, que dice la ley que les entregó Moisés. Si aquel que haga milagros no cumple, no es obediente, no cumple con mi ley, es un falso, mátalo. Entonces ellos tenían que demostrar que era falso. ¿Y en qué se basan entonces? Que él estaba violando la ley porque ellos se basaron en la ley de las tradiciones, no la que está escrita, sino la interpretación y las tradiciones de ellos. Entonces ellos lo acusaban. Siempre lo estaban acusando, ¿por qué tú haces esto? Si nosotros, tu discípulo no se lavan las manos, porque nosotros también tenemos establecido que hay que lavarse las manos, por ese lavado de manos y esa serie de cosas con que lo confrontaban o la forma que tú no guardas el Shabbat, era la forma que ellos tenían establecido como tradiciones, era la interpretación de ellos. Y entonces cuando ven que él no está, que él está rompiendo, no con la ley de Moisés, pero la forma que ellos interpretaban y las, ¿cómo se llama? Cuando tú la adicionas, las adiciones, las tradiciones que ellos establecieron. Entonces ellos se ponían coléricos porque él estaba, a pesar de que hacía milagros, como tú dices, ¿ves? Tú puedes hacer que hagas milagros, pero tú estás rompiendo el Shabbat, tú estás rompiendo, él nunca rompió el Shabbat, él lo que rompió son las tradiciones y las Los limitaciones mandamientos gravosos que ni ellos mismos cumplían. ajá, que no son mandamientos de hombre, pero como estar rompiendo lo que ellos entendían como fidelidad, es como ellos, a pesar de que hacían milagros en la cara de ellos, porque ves, sanó al leproso en la sinagoga, levantó al otro que no cara, lo hacía en la cara de ellos, ellos mismos están aplicando lo que tú dices. Tú puedes hacer milagros y qué sé yo, pero tú no, tú estás profanando el Shabbat, tú no estás haciendo lo que nosotros hacemos, tú no estás haciendo lo que Moisés dijo que habían que hacer, y ellos no estaban haciendo lo que Moisés dijo. Estaban haciendo lo que ellos habían interpretado, lo que ellos habían añadido. Entonces, en ese conflicto ya finalmente, cuando ya lo están vituperiando y demás, ya se burlan de todo. Haz milagro, profetiza, ¿tú qué eres? Entonces, se están burlando de todo, pero lo principal, porque lo están crucificando, es porque supuestamente tú blasfemas porque te haces Dios y tú no eres Dios. Entonces, inclusive ellos buscan falsos testigos y todo ese tipo de cosas, porque todo lo que juicio que lo hacen es ilegal, porque ellos no hacen un juicio formal. Un juicio formal, tú tienes que hacer un juicio en el Sanedrín, buscar testigos, y ellos lo agarraron así, como se agarra a un perro, y ya, y vamos a crucificarte, se acabó eso, le entregaron a Pilato, la autoridad, o sea, no le hicieron un juicio formal a Yeshua, no había testigos, porque en un juicio tienen que haber testigos de lo que ellos estaban acusando. Buscaron toda una falsedad, pero ya al final ya se burlaban de todo. Pero lo importante es que ellos están viendo que pueden hacer lo que pueden hacer porque tienen a un líder, tienen a un hombre que pueden matar. Ellos, fíjate que dice Yeshua en la cruz, perdona lo que ellos no saben lo que hacen. O sea, y después dice consumado es. ¿Por qué consumado es? ¿Qué es lo que se consumó? Que ahora ya, ¿qué es lo que venció? ¿Qué se venció en la cruz? En la cruz se venció muchas cosas, pero importantemente, o sea, porque primero Él cargó el pecado de la humanidad, pagó nuestra muerte, pero la parte que decimos que venció a Satanás, ¿qué es lo que se venció? Porque, o sea, Satanás no es o sea, es una creación que está en contra de Dios, pero contra Dios no hay enemigo potencial. Él le apaga la vitalidad a toda la creación y se acabó. Pero estamos hablando que en el reino que Satanás había establecido, porque legalmente a Adán y Eva le dieron la autoridad, se consumó la legalidad que tenía cuando Satanás toca a alguien que no es de este reino, al caballo de Troya. O sea, Satanás tenía delante un caballo de Troya y no lo vio. Lo condenó como si fuera un líder humano. Y ahí donde es consumado es, porque a partir de ahora tu reino ha sido revocado. Tú te metiste con el Hijo del Hombre que está en el cielo. Te metiste con la autoridad, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Consumado es, ya yo puedo hacerle juicio a la tierra. O sea, por eso es que el concepto del caballo de Troya, porque tiene que venir alguien donde Satanás le hace un juicio a alguien que no es de este mundo y pierde su legalidad de su reinado. O sea, su reino es revocado y ahí donde está es que ha sido vencido. ¿Ha sido vencido en qué?
Si Dios puede matar a Satanás cuando quiera. Ha sido vencido en la legalidad que él tenía, entregada por Adán y Eva, de un reino que él tenía legal, porque Adán y Eva se lo entregaron, y ahora perdió la legalidad de ese reino porque tocó a uno que no era del reino. Ahí viene el concepto del caballo de Troya. Uno que entró, uno que vino en carne, vino en semejanza de pecado. Semejanza de pecado porque vino, entró al ruido de la humanidad. Como cuando yo, como ingeniero, me meto en el sistema operativo con el ruido que tiene el sistema operativo, en semejanza, ve, en semejanza del sistema, porque el mouse parece, es una imagen del sistema, en semejanza del sistema operativo, porque el teclado, la letrica del teclado son iconos del sistema, pero el que está metido es un caballo de Troya. El ingeniero no pertenece a la máquina. Entonces, en ese mismo concepto, por eso es que tiene que ser un nacimiento original, porque no es una creación que va a nacer, es alguien persistente que viene, pero no cualquier alguien, porque puede ser una creación persistente también, puede ser una creación milagrosa, pues no, 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 es el propio, el único que puede corregir el sistema es el programador. Por eso tenemos un Adán terrenal, es el barro con que Dios está trabajando, y un Adán celestial que es el ingeniero. Y el concepto está bien definido. Cuando Pablo define al Adán terrenal, dice alma viviente, es alguien que vive, es un ser creado. Pero cuando define al Adán celestial, alma vivificadora, ¿quién es el único que puede dar la vida? ¿Una creación? No. Si tú eres el alma vivificadora, porque tú eres el concepto eterno que da la vida. Porque al final, alma simplemente define quién eres. Alma no es la esencia, o sea, de la vitalidad, sino es la esencia, es el concepto. La gente dice, oh, ¿cómo que Dios tiene alma? Sí, alma viviente es Adán terrenal, y alma vivificadora, o sea, el que da la vida es el creador eterno. Ninguna creación puede dar la vida. Aquí hay dos Adán nada más, no hay tres, hay dos. Uno que es barro en mano del alfarero, y el otro, si es el Adán vivificador, es porque no hay creación que pueda dar vida. Tiene que ser el creador, el Adán vivificador, el que da la vida. O sea, ¿por qué dos Adán? Porque esto es un proyecto entre un barro y un alfarero. Barro es el que es terrenal, es el que le es dado la vida. Dios sopló, dio aliento de vida al barro. Agarró de la tierra del jardín. Ya entendemos por qué es un jardín, porque es un proyecto que tiene que dar fruto. Y por eso al final una cosecha, porque viene a buscar el fruto de esa cosecha. Y ese jardín que tiene que producir es un lenguaje alegórico, tiene que producir una esposa. Es un proyecto, es una tierra en la que Dios está trabajando. Y Dios toma a Adán de esa tierra, a ese barro, para construir esa esposa. Pero el Adán terrenal es el barro en el que se trabaja. El Adán celestial es el que da la vida, es el que está dándole vida al alma viviente, porque Él es el que sopla sobre el alma viviente, porque Él es el Adán vivificador. Él es el que da la vida. Ahora, ¿por qué los dos se llaman Adán? Porque los dos tienen un vehículo común, tienen una manifestación común, que es esta forma humana. Sí, por esta forma es humana, pero no es humana por creación. Es celestial, la creó Dios. Es humana en el sentido de que le llamamos humano a esto. Por esto no es terrenal, esto lo creó Dios. Ah, que hay uno que está en la función terrenal, hay uno que es barro en la mano del alfarero que Dios está formando. Pero el diseño es celestial. Quien diseñó el barro es Dios. Y Dios hizo un diseño terrenal. ¿Por qué? Porque es un proyecto de trabajo conjunto. Porque el Adán terrenal tiene que decidir si va a ser amigo de Dios o no, si va a ser esposa o no, si va a ser Israel o no. Y al final es que él glorifica la obra, que él termina la obra, que el ingeniero termina. Por eso la esposa es glorificada. ¿Qué significa? Ya se combinó el proceso entre el alfarero y el barro, y ahora se glorifica la obra. Y eso es lo que es la cosecha. Dios envía a los ángeles ¿a qué? A buscar el fruto con el cual se va a glorificar, a buscar esa esposa que ya está lista, esa nación, que es su pueblo, que es su nación, que es su iglesia, que vaya a modificar, va a terminar. Entonces, esta es la idea de lo que es el caballo de Troya, y porque él es el hijo de Dios, el unigénito, ya el hijo entendido en un concepto más allá de que un animal que pare a otro animal, sino que hijo, claro, el animal lo pare porque es una extensión genética de este animal. Pero en el caso de Dios, Dios no para a nadie. Dios no es Bueno, una vamos, creación. vamos Él entonces tiene, sí, pero bueno, terminar a ese concepto ahí. culminar el tema de lo del caballo de Troya con esto y ya después lo del hijo para el otro tema, porque sí tengo que cortar aquí.
Ya, ya, ok, ok. Entonces seguimos, continuamos en la próxima definiendo mejor lo del hijo. el Ok, concepto del hijo. entonces, bueno, por lo menos ya se han ido aclarando algunas cosas. Pues entonces, El salón, caballo de bendiciones, Troya, seguimos la próxima. claro que sí. Bye, bye. Dale.